El segundo día después de la boda, no le serví la cena a mi cuñada, que estaba absorta viendo la televisión, y mi marido me plantó una bofetada al instante. Inmediatamente, le volqué en la cabeza un plato de lentejas calientes y, con voz gélida, sentencié: si alguien se atreve a tocarme otra vez hoy, convertiré esta casa en la escena de un crimen. Llevaba menos de 2 días como nuera en esa casa, pero ya lo había entendido todo. Algunos matrimonios no necesitan años para mostrar su verdadera cara. Basta con una cena, una mirada, una palabra aparentemente insignificante para arrancar todo el barniz de las dulces promesas, que resultaron ser solo una fina capa de oro falso. Aquella noche, en el chalet de 3 plantas en una tranquila calle de las afueras de Sevilla, todavía flotaba el ambiente de la boda. En el salón aún no habían quitado los carteles con los deseos de «Vivan los novios». Las flores de la boda, en un rincón, ya empezaban a marchitarse, pero todavía desprendían un ligero aroma. Yo estaba en la cocina, sosteniendo la olla de lentejas que acababa de quitar del fuego. Unas gotas de sudor me perlaban la frente. La mesa estaba casi puesta, solo faltaba colocar los platos y los cubiertos. En el comedor, mi marido, Javier, estaba sentado a la cabeza de la mesa. A su derecha, su madre, Isabel, y a su izquierda, su hermana, Laura. Laura estaba sentada con las piernas encogidas sobre la silla. Tenía los ojos clavados en el móvil y un auricular puesto. En la pantalla de su teléfono se veía algún programa de entretenimiento. Las risas estridentes del altavoz resonaban en medio de la cena familiar, chirriando en los oídos y provocando irritación. Justo cuando puse la olla sobre la mesa, se oyó la voz fría y cortante de Javier. «Sofía, ¿estás ciega?». Me quedé helada y me volví hacia él. La cara de Javier se había ensombrecido, sus cejas se fruncieron como si yo hubiera cometido un acto terrible. Pregunté, intentando mantener la calma. «¿Qué pasa, cariño?». Javier señaló a Laura. «¿No ves que Laura está sentada? ¿No puedes servirle la cena?». Seguí su mirada. Laura estaba sentada casi al lado de la encimera, donde estaban los platos preparados. Solo tenía que estirar el brazo para servirse. Pero Laura permanecía impasible. Sus dedos se deslizaban por la pantalla, como si todo lo que ocurría en la casa no tuviera nada que ver con ella. Dije lentamente: «Las ollas están justo al lado de Laura. Creo que puede servirse ella misma». Javier golpeó la mesa con fuerza con la cuchara. El golpe seco hizo que el aire del comedor se congelara. «¿Tú crees?». Torció los labios en una sonrisa sarcástica. «Llevas apenas un par de días en esta casa, y ya empiezas a discutirme usando un «yo creo». Lo miré, y algo dentro de mí comenzó a hervir lentamente. Hacía solo un día. Este mismo hombre me sostenía la mano delante de todos los invitados y familiares, prometiendo respetarme, amarme, construir una familia digna conmigo. Y hoy, por un simple plato, su tono había cambiado como si fuéramos extraños. Mi suegra intervino en voz baja. Su voz, como siempre, era suave. Bueno, acabáis de casaros. La niña todavía no está acostumbrada a nuestras costumbres. Sofía, cariño, sírvele un plato de lentejas a tu cuñada. Aquí siempre lo hemos hecho así. La nuera debe cuidar de su cuñada. Es lo correcto». Hablaba con suavidad, pero su mirada no era tan suave. Era la mirada de una persona acostumbrada a dar órdenes con tal delicadeza que era difícil negarse. Me mordí el labio, me acerqué a la encimera, cogí un plato y primero le serví las lentejas a mi suegra. Ella aceptó el plato, asintió y sonrió apenas perceptiblemente. «Sí, así es, una nuera hacendosa es lo que necesito». Luego le serví a Javier y lo puse delante de él. La expresión de su rostro se suavizó un poco, como si hubiera ganado una pequeña pero muy agradable partida de ajedrez. Cuando puse el plato delante de Laura, ella le echó un vistazo y frunció el ceño. «Qué poco. Tengo hambre». La miré. Lo dijo con tanta naturalidad, como si yo hubiera nacido para servir a toda su familia. Volví y le añadí medio cucharón más. Solo entonces Laura sonrió con condescendencia. «Gracias, cuñadita». Pero sus ojos no se apartaron del teléfono. Me senté en mi sitio. El plato de comida frente a mí todavía humeaba, pero de repente se me hizo un nudo en la garganta. Todos empezaron a comer. Javier cogió un trozo de estofado, lo masticó y emitió su veredicto. «La próxima vez, cocina con menos sal». «A mi familia no le gusta la comida salada», respondí en voz baja. «Bien». Poco después, volvió a hablar la suegra. «Sofía, ¿cuántos días de permiso te han dado por la boda?», respondí. 10 días más 2 de fin de semana, en total 12. Ella asintió. «Bueno, no está mal. En estos 10 días y pico te aclimatarás en casa, aprenderás a llevar las tareas del hogar. Pronto Javier volverá al trabajo. Yo tampoco soy ya una jovencita,
Y Laurita todavía está estudiando su máster. Todas las tareas de la casa, al parecer, recaerán sobre tus hombros. Levanté la cabeza. Sí, pero cuando termine el permiso, tendré que volver al trabajo. Tengo un proyecto en fase de entrega. No puedo sentarme mucho tiempo. La cuchara en la mano de Javier se detuvo a medio camino. Levantó la cabeza y me miró. ¿Volver al trabajo? Me sorprendí un poco. Sí, lo hablamos antes de la boda. Javier sonrió con desdén. Antes de la boda era antes de la boda. Ahora eres mi mujer. Todo debe ser diferente. Oí claramente cómo mi corazón se saltaba a un latido. ¿Qué quieres decir? Se reclinó en la silla. Su voz era indiferente hasta hacer temblar. Quiero decir que dejes el trabajo. O te cambias a un puesto más tranquilo, o lo dejas del todo, te quedas en casa y te ocupas de la familia. Mi madre ya tiene una edad, Laura está ocupada con sus estudios. Yo mismo tengo un trabajo estresante. Esta casa necesita una mujer que sepa cuidar del hogar. Lo miré atónita, pensando que había oído mal. ¿Me estás diciendo que deje mi trabajo? Javier respondió impasible. Sí, veo que tu trabajo son horas extras constantes. Vuelves tarde por la noche. Eso no está bien para una mujer casada. ¿Qué clase de familia es esa? Dejé los cubiertos, mis manos se quedaron frías. Es un trabajo al que le he dedicado 5 años. Pronto me van a ascender a jefa de equipo. ¿Por qué de repente me obligas a dejarlo? Sin esperar la respuesta de Javier, intervino Laura, todavía con el teléfono en la mano. Pues yo creo que Javier tiene razón, cuñadita. Una mujer, cuando se casa, debe cuidar de la casa, no pasarse el día fuera trabajando. ¿Quién va a cocinar? ¿Quién va a cuidar del marido? ¿Quién va a tener y criar a los hijos después? Me volví hacia ella. Su rostro era joven, sus labios pintados con un color vivo, sus uñas lucían una manicura compleja, pero las palabras que pronunciaba llevaban la marca de viejos y asfixiantes estereotipos. La suegra añadió lentamente. No pienses que soy anticuada, hija, pero la felicidad de una mujer está en una familia fuerte y un hogar acogedor. Por muy buena que sea tu carrera, si en casa no sabes crear un ambiente acogedor, no habrá felicidad. Sentí como me temblaban las comisuras de los labios. Intenté hablar con calma. Nunca he pensado que el trabajo y la familia sean cosas excluyentes. Podré encontrar un equilibrio. Javier se rió fríamente. ¿Cómo lo vas a encontrar? Abrazada todo el día a un portátil, saliendo temprano y volviendo tarde. Sofía, te lo diré sin rodeos. Esta casa no necesita una esposa que esté constantemente desaparecida en la vida social. Necesito una mujer que sepa cuidar de su marido, de su madre y que conozca sus obligaciones. Las dos palabras, sus obligaciones, cayeron sobre la mesa como una pesada piedra. Levanté la vista hacia el hombre que tenía delante. Era la misma cara en la que había confiado, la que consideraba mi apoyo para toda la vida. Pero solo un día después de la boda, la máscara de ternura se había agrietado, revelando a un hombre extraño, frío, autoritario y déspota. Respiré hondo y escuché mi propia voz, baja pero clara. ¿Y si no estoy de acuerdo? Se hizo el silencio en la mesa. Javier me miró. Su mirada comenzó a oscurecerse. En ese momento comprendí que esta cena ya no sería una cena normal. El ambiente en la mesa se densificó. Miré a Javier, y él me miró como si fuera una persona que hubiera cometido un acto imperdonable. Hacía solo un minuto. Todavía intentaba creer que esto era solo la primera discusión después de la boda, que si lo explicaba todo con claridad, él lo entendería. Pero su mirada me hizo comprender que el problema nunca fue la comprensión. El problema era que él quería que yo obedeciera. Incondicionalmente, Javier apoyó las manos en el borde de la mesa. Su voz era gélida. Si no estás de acuerdo, tendrás que estarlo. Ya lo he dicho, en esta casa no se tolerará a una nuera que desaparece de la mañana a la noche, olvidándose de su marido y su familia. Apreté más fuerte el tenedor en mi mano. No me he olvidado de nadie. Simplemente quiero seguir trabajando. Antes de la boda, tú mismo dijiste que lo respetabas. Javier sonrió con desdén. ¿De verdad te creíste las palabras dichas antes de la boda? Entonces era una cosa, ahora es otra. Esas palabras fueron como una bofetada invisible, directa a la cara. Oía claramente como mi corazón latía en mi pecho, a la vez por el dolor y la rabia. Resultó que todos los ramos que me había traído al trabajo, todas las veces que me había esperado bajo la lluvia después de mis horas extras, todas las promesas de que después de la boda podría seguir viviendo mi pasión, todo había sido solo una forma de atraerme a este matrimonio. La suegra dejó su plato. Su voz era baja, pero cada palabra era afilada como una cuchilla de afeitar. Sofía, no seas testaruda. Las mujeres no compiten por puestos de trabajo,
sino por ver quién tiene mejor marido y una familia más fuerte. Todavía eres joven, deja el trabajo un par de años, ten hijos, organiza la casa, y luego ya pensarás qué hacer. Aún no es tarde. Me volví hacia ella. Mamá, lo dice con mucha facilidad, pero la que pierde el trabajo soy yo, y la que arriesga su futuro también soy yo. El rostro de Isabel se ensombreció. ¿Así le hablas a tu suegra? Respiré hondo. No quería discutir con ella, y mucho menos convertir la cena en un campo de batalla. Pero cada una de sus palabras parecía empujarme, paso a paso, al borde del abismo. Laura, apoyando la barbilla en la mano, sonrió con sorna. ¿Por qué te pones tan tensa, cuñadita? Nuestra familia tiene dinero de sobra. No necesitas matarte a trabajar. Si yo estuviera en tu lugar, estaría encantada. Me giré y la miré directamente a los ojos. Esa eres tú, no yo. Laura lanzó una mirada furiosa al instante. Javier, ¿has oído lo que ha dicho? Javier se levantó de un salto. La silla voló hacia atrás y golpeó el suelo con estrépito. Rodeó la mesa y se detuvo justo delante de mí. Su alta sombra se cernió sobre mí, provocándome una sensación de ahogo. Siseó entre dientes. Lo digo por última vez. Después del permiso, vas a tu oficina y presentas tu dimisión. Ya lo he pensado todo. Te quedas en casa, cocinas, cuidas de mi madre, echas un ojo a Laura. Luego nos ocuparemos del tema de los hijos. Ese es tu trabajo. Levanté la cabeza y lo miré directamente a los ojos. ¿Y mi vida? Javier frunció el ceño. ¿Qué has dicho? Repetí más claramente. Pregunto, ¿y qué pasa con mi vida? He estudiado, he trabajado tantos años, he aspirado a algo, para que después de la boda me convierta en una sirvienta en mi propia casa. La cara de Javier cambió. Vi cómo se tensaban sus mandíbulas, cómo se apretaban sus puños. Isabel intervino apresuradamente. Tranquilos, tranquilos, hijos, calmaos. Sofía, no hables así. ¿En qué casa una nuera, nada más llegar, no aprende a llevar el hogar? Sonreí con amargura. Por primera vez desde que entré en esa casa, ya no quería mantener la máscara de la cortesía. Aprender a llevar el hogar es una cosa, y que te obliguen a dejar tu trabajo y permitan que decidan por ti tu futuro es otra muy distinta, mamá. Javier se inclinó hacia mí. Su voz estaba ahogada por la ira. No te pases de lista. Si no lo entiendes por las buenas, no me culpes si es por las malas. Me levanté. La distancia entre nosotros no era mayor que la palma de una mano. Mi corazón latía desbocado, pero mi mente estaba sorprendentemente clara. No lo necesito ni por las buenas ni por las malas. Necesito que entiendas una cosa. No soy la clase de persona cuya vida puedes planificar a tu antojo. Laura golpeó la mesa. ¿Qué no era más insolente? El segundo día después de la boda y ya discutiendo con su marido y su suegra. Vaya suerte hemos tenido contigo. Me volví hacia ella. Si hemos tenido suerte o no, pronto lo sabremos. Justo cuando dije eso, Javier señaló bruscamente la olla de lentejas. Bien, te crees muy lista, ¿eh? Pues ahora mismo vas y le sirves más lentejas a Laura, y luego sirves a todos los demás. Quiero ver cuánto tiempo más vas a seguir siendo testaruda. Seguí su mano. Las lentejas todavía humeaban, la cena estaba intacta, pero a mis ojos, todo había cambiado. Esta mesa ya no era una mesa de comedor. Era un lugar donde intentaban quebrar mi voluntad a través de pequeños encargos, de palabras, de las llamadas costumbres familiares. Dije lentamente, separando las palabras. Laura tiene manos. Mamá tiene manos. Tú también tienes manos. Nadie aquí es un inválido. Toda la habitación se quedó en silencio. El rostro de Javier se puso rojo de ira. Sabía que había herido su orgullo, que hasta ese momento se había alimentado del apoyo de su madre y su hermana. Isabel abrió la boca para decir algo, pero no le dio tiempo. Laura se levantó de un salto y me señaló con el dedo. Cuida esa lengua. No la miré. Solo miraba a Javier. Y en ese momento, vi claramente en sus ojos ya no irritación, sino la furia de un hombre acostumbrado a controlarlo todo y que por primera vez se encontraba con resistencia. Comprendí que la cosa no se quedaría en palabras. En ese mismo instante, me di cuenta de que, a partir de esa cena, mi matrimonio se había despeñado oficialmente por un precipicio del que no había salvación. Javier me miraba fijamente. Su mirada parecía intentar atravesarme con el fuego. Nunca lo había visto tan abiertamente agresivo. La ternura, el cuidado, la habilidad para decir las cosas correctas en las que una vez creí, ahora habían desaparecido sin dejar rastro, dejando ante mí a un hombre que quería ganar a cualquier precio. Siseó entre dientes. Sofía, repite eso otra vez. Me quedé inmóvil,
escuchando claramente el latido de mi corazón, pero mi voz era sorprendentemente tranquila. He dicho que nadie en esta casa tiene problemas con las manos. Quien quiera comer, que se sirva sus lentejas y su comida. Soy tu esposa, no la sirvienta de toda la familia. Isabel golpeó la mesa. Su voz se volvió más aguda. ¿Qué te permites? Acabas de entrar en esta casa como nuera, y ya te comportas con tanta desfachatez. Laura se levantó de un salto, con el rostro encendido. Javier, está despreciando a toda nuestra familia. ¿Y tú te vas a quedar ahí mirando? Me volví hacia Laura. Desde el principio de la cena, no había cogido un cucharón ni una sola vez, no se había servido agua, pero hablaba como si la hubieran ofendido profundamente. Sonreí con amargura. Solo he dicho la verdad. Toda la familia había decidido convertir la simple acción de servir un plato de sopa en una prueba para obligarme a ceder. ¿Verdad? Javier dio otro paso adelante. La distancia entre nosotros se hizo tan pequeña que pude ver cómo se hinchaban las venas de su cuello. Dijo, marcando cada palabra. ¿Te crees que eres la más guay aquí? El segundo día después de la boda y ya intentando subirte a la chepa de tu marido. Levanté la cabeza. No me estoy subiendo a la chepa de nadie. Simplemente no pienso arrodillarme. Tan pronto como dije eso, la habitación explotó. Laura me señaló con el dedo. Mamá, ¿has visto? Es una maleducada y una descarada. Isabel palideció y se volvió hacia Javier. Hijo, mira, te lo dije, esta chica es demasiado testaruda. Si no se le enseña desde el principio, luego no respetará a nadie. La miré y un escalofrío me recorrió la espalda. Pensaba que mi suegra era una mujer tranquila y con tacto. Ahora entendía que su suavidad no era para mostrar amor, sino para enmascarar una forma más sofisticada de opresión. Javier se volvió de nuevo hacia la olla de lentejas sobre la mesa y rugió. Perfecto, si no quieres servir la comida, sirve las lentejas. No me moví. Me señaló con el dedo. He dicho que le sirvas las lentejas a Laura. Respondí, si quiere comer, que se sirva a ella misma. La risa estridente de Laura me hirió los oídos. ¿Qué te crees? ¿Que sigues siendo la princesita en casa de tu madre? Me volví hacia ella. No, pero sé con certeza que no soy la sirvienta en casa de mi marido. En ese momento, Javier levantó la mano de repente. Todo sucedió demasiado rápido. Apenas pude ver su mano pasar como un relámpago ante mis ojos, y luego un sonido agudo y seco rompió el silencio de la habitación. Mi mejilla izquierda ardió como el fuego. Me tambaleé por la fuerza del golpe, me zumbaron los oídos y se me nubló la vista por unos segundos. Me quedé como petrificada, apoyando una mano en el borde de la mesa. Tenía la sensación de que me hubieran echado un cubo de agua helada por la cabeza. No podía creerlo. El hombre que ayer me sostenía la mano delante de ambas familias, hoy, en una cena familiar, delante de su madre y su hermana, me había golpeado sin la menor vacilación. Javier seguía en la misma postura. Su pecho subía y bajaba con dificultad. Lo digo por última vez, sirve las lentejas. Lentamente giré mi cara hacia él. La mitad de mi mejilla ardía. El dolor era tan intenso que se estaba volviendo adormecido, pero aún más doloroso era lo que sentía por dentro. Algo se había roto definitivamente. No quedaban dudas, ni arrepentimientos, ni ganas de seguir engañándome. Este hombre no me quería. Esta casa no me había aceptado. Todo lo que necesitaban era una nuera obediente que sirviera, callara y aguantara. Isabel fingió estar horrorizada. Dios mío, Javier, ¿por qué le pegas a tu mujer aquí en casa? Pero solo lo dijo, sin dar un paso para ayudarme. En cambio Laura se llevó las manos a la boca. Abrió mucho los ojos, me miró a mí, luego a su hermano, y después sus labios se curvaron en una sonrisa de satisfacción. Dijo en voz baja, pero la oí, se lo tiene merecido. Aparté la mano de la mesa y me enderecé lentamente. No lloré. Qué extraño, en ese momento no podía llorar. Supongo que cuando hieren a una persona de una manera tan descarada, las lágrimas ya no son necesarias. Me toqué la mejilla. 5 marcas ardientes de sus dedos estaban impresas en mi piel. Pregunté en voz muy baja. ¿De verdad me has pegado? Javier me miró, sin sentir ninguna culpa. Te he pegado para que espabiles. En esta casa tienes que saber de quién es la última palabra. Asentí. Sí, he espabilado. Me di la vuelta y me dirigí hacia la cocina. A mi espalda, todavía sonaba la voz burlona de Laura. Si hubieras obedecido desde el principio, no te habría dolido tanto. No respondí. Fui directamente a la cocina y me detuve frente a la olla de lentejas, de la que todavía salía vapor. El vapor caliente me quemaba los ojos. Miré la superficie temblorosa de la sopa, y luego mi reflejo en la puerta de cristal de un armario.
Mi mejilla izquierda ya estaba amoratada. En ese momento, dejé de ser una recién casada, era simplemente una mujer a la que acababan de arrancar de un sueño equivocado. Yo estaba en la cocina, con ambas manos apoyadas en la fría encimera de piedra. Del comedor llegaban sonidos. El ligero tintineo de la vajilla, el chirrido de una silla al moverse, la risita de Laura. Todo ello se clavaba en mi cerebro como pequeñas agujas. La mejilla izquierda me ardía, un dolor tan agudo que hasta parpadear dolía. Pero lo que me helaba no era ese dolor, sino la conciencia de haber visto la verdadera cara de toda una familia. Me incliné y serví un cucharón de lentejas en un plato. La sopa todavía estaba caliente, el vapor subía en volutas. Miré la superficie temblorosa y de repente vi en ella mi reflejo borroso. Ese rostro ya no se parecía al de la chica que ayer por la mañana se ponía el vestido de novia, creyendo que entraba en un cálido hogar familiar. A mi espalda se oyó una voz. «Sirve más rápido, ¿qué haces ahí parada?» Era Javier. No me di la vuelta, simplemente escuché su voz. Escuché ese tono de mando habitual, como si el hecho de que acabara de pegarme fuera completamente normal. Pregunté en voz muy baja. ¿No crees que has cruzado una línea? Javier se rió fríamente. Si te hubieras comportado como es debido, no habría pasado nada. Apreté el mango del cucharón. De repente comprendí que, para gente como él, lo correcto y lo incorrecto no importaban. Solo necesitaba sumisión. Isabel se acercó a la puerta de la cocina. Su voz era lo suficientemente alta como para demostrar que intentaba calmar la situación. Basta ya, hijos, todo hay que resolverlo poco a poco. Sofía, tú también eres demasiado testaruda. Tu marido tiene mal genio. Si hubiera cedido, no se habría llegado a esto. Giré la cabeza y la miré. Mamá, ¿me está diciendo que ceda? Hoy cedo en las palabras, mañana en una bofetada, y pasado mañana cederé toda mi vida. Isabel se quedó paralizada. Probablemente no esperaba que me atreviera a decir algo así tan directamente. Desde fuera, Laura soltó una pulla. Te comportas como si fueras la víctima. Nadie te ha pegado por nada. Has sido impertinente y te han dado una lección. Así está bien. Me reí, en voz baja, pero de tal manera que los tres se quedaron helados. Entonces, en esta casa, pegar a una mujer se llama dar una lección. La cara de Javier se ensombreció, cuida esa lengua. Cogí el plato de lentejas y salí lentamente al comedor. Los tres me siguieron con la mirada. Cada paso mío era lento, seguro. Puse el plato en la mesa, no delante de Laura, sino justo en el centro. Las lentejas están aquí, quien quiera comer, que se sirva. Javier golpeó la mesa con fuerza. Sofía. Ya no me sobresalté. Extrañamente, después de aquella bofetada, el miedo dentro de mí pareció consumirse por completo. Solo quedaba una claridad fría y cristalina. Lo miré directamente a los ojos. Escúchame con atención. Que yo ceda no significa que no tenga razón. Que yo calle no significa que tenga miedo. Esta bofetada ha sido la primera y la última vez que te atreves a tocarme así. Laura se levantó de un salto. Pero bueno, encima te atreves a levantar la voz. Me volví hacia ella. Y tú, a partir de ahora, deja de dirigirte a mí en tono de orden. No tengo ninguna obligación de servirte. Isabel, al ver que la situación se le iba de las manos, cambió a un tono más suave. Sofía, cariño, no te alteres. Sé que te duele, pero acabas de llegar a nuestra familia. Si no estás acostumbrada a algo, poco a poco te harás a ello. ¿En qué familia no hay roces? La miré, y un escalofrío me recorrió por dentro. Si no lo hubiera visto todo con mis propios ojos, quizás me habría dejado engañar por esa suavidad un tiempo más. Respondí, un roce es cuando ambas partes tienen la culpa, pero aquí simplemente queréis obligarme a doblegarme. Javier se acercó, con la intención, al parecer, de detenerme. Pero esta vez retrocedí un paso, manteniendo la distancia y sin apartar la vista de él. Dije claramente, no te me acerques. Probablemente fue ese tono lo que le hizo detenerse. No porque se diera cuenta de que no tenía razón, sino porque comprendió que yo ya no era la chica que ayer entró en su casa. Aparté una silla, me senté en el borde y saqué el móvil del bolsillo. La pantalla iluminó mis manos. Javier frunció el ceño. ¿Qué vas a hacer? Encendí la cámara frontal y vi claramente las 5 marcas de dedos en mi mejilla. La piel estaba enrojecida y ligeramente hinchada. Hice una foto, luego otra. Laura abrió los ojos como platos. ¿Qué estás fotografiando? Sin levantar la vista, respondí, pruebas. Se hizo el silencio en la habitación. Levanté la cabeza y miré a Javier. Recuerda mi cara así, porque a partir de este momento, todo lo que digas, todo lo que me hagas, no permitiré que quede sin consecuencias.
La expresión de Javier cambió. Isabel tampoco podía ya mantener la calma. Supe que en ese momento empezaron a comprender por primera vez que ya no podían intimidarme y obligarme a callar. Y yo misma, en ese mismo instante, me di cuenta claramente. Esta guerra no ha hecho más que empezar. Después de hacer varias fotos, apagué la pantalla del teléfono y lo dejé sobre la mesa. En la habitación reinaba un silencio sepulcral. Javier estaba de pie frente a mí. La expresión de su rostro cambiaba constantemente de la ira al asombro, y luego volvía a ensombrecerse, como si le hubieran echado un cubo de agua helada. Probablemente no esperaba que yo llegara tan lejos. Estaba acostumbrado a dar órdenes y ver cómo los demás obedecían. Acostumbrado a que, tras sus arrebatos de ira, toda la familia se apresurara a calmarlo. Por eso, al verme registrar tranquilamente las marcas de la bofetada, empezó a perder la iniciativa. La primera en hablar fue Isabel. Su voz todavía intentaba sonar suave, pero ya se notaba claramente la tensión. Sofía, ¿qué significa esto? ¿Sacar los trapos sucios? ¿Quién fotografía estas cosas? La miré. Precisamente porque son trapos sucios, debo guardarlos, para que luego nadie diga que me lo he inventado o que me caí. Laura torció los labios. Estás montando un drama. Por una sola bofetada, tanto escándalo, como si te hubieran dado una paliza de muerte. Me volví hacia ella. Una sola bofetada es suficiente para entender dónde me he metido. Javier respiró hondo y sonrió con desdén. Bien. ¿Te gusta montar un escándalo? El escándalo no lo monto yo, respondí. El que levantó la mano primero fuiste tú. Entrecerró los ojos. ¿Y qué es lo que quieres? Me enderecé y lo miré sin parpadear. Quiero que te disculpes. Laura se echó a reír, como si hubiera oído el chiste más gracioso del mundo. Sigue soñando, cuñadita. Isabel también frunció el ceño. Sofía, no te pases. Javier se calentó. Tú también te comportaste de forma testaruda. Y por eso no se contuvo. Acabáis de casaros. ¿Para qué hacer una montaña de un grano de arena? Respondí, marcando cada palabra. No estoy exagerando nada. Sois vosotros los que intentáis minimizar algo que, en realidad, no es ninguna tontería. Javier apartó una silla y se sentó, pero no porque se hubiera calmado. Se sentó para recuperar su posición dominante, cruzó los brazos sobre el pecho. Su voz se volvió aún más fría. ¿Quieres una disculpa? Bien. Me quedé helada por un momento. No porque le creyera, sino porque sentí que había una trampa. Y, efectivamente, continuó. Pero primero tienes que admitir tu culpa. Pídele perdón a mi madre. Pídele perdón a Laura por tu comportamiento impertinente, y luego promete que nunca más volverás a discutir con tu marido delante de la familia. Lo miré y de repente sentí una mezcla de amargura y risa. Pregunté, o sea, que tú me pegas, y la primera que tiene que pedir perdón soy yo. Javier respondió impasible. Si no me hubiera sacado de mis casillas, no habría pasado nada. Ahora lo entendí por completo. No es que no supiera que estaba equivocado. Lo sabía, pero aún así quería darle la vuelta a todo para que la culpable pareciera yo. Cogí el teléfono. Ni yo misma recordaba en qué momento había activado la grabadora de voz. Probablemente, en el instante en que mi mejilla ardió, el instinto de supervivencia se activó automáticamente. Pulsé guardar y renombré el archivo como cena del segundo día. Mientras mis dedos se deslizaban por la pantalla, dije, continúa. Te escucho con mucha atención. La cara de Isabel cambió al instante. ¿Qué? ¿Estabas grabando? Levanté la cabeza. Sí, Laura palideció. ¿Estás loca? No la miré. No, solo estoy aprendiendo a defenderme. Javier se levantó de un salto. Bórralo inmediatamente. Yo también me levanté. Esta vez no retrocedí. No vuelvas a darme órdenes nunca más. Nuestras miradas se encontraron. Vi en sus ojos no solo ira, sino también el desconcierto de un hombre que de repente se daba cuenta de que su víctima ya no iba a ser sumisa. Isabel se acercó rápidamente, intentando agarrarme del brazo, pero la esquivé. Se quedó helada y bajó la voz. Sofía, basta ya, créeme. Solo te estás perjudicando a ti misma. Una nueva familia. Si los vecinos, los parientes se enteran, ¿quién pasará más vergüenza? Respondí. Si tuvieran miedo de la vergüenza, mamá, habrían detenido a su hijo antes de que levantara la mano. No supo qué responder, y Laura, presa del pánico, se volvió hacia Javier. Javier, de verdad que va a guardarlo todo, ¿y si se lo envía a sus padres? Al oír esto, me quedé completamente helada. Resulta que lo que más temía no era haberme hecho daño, sino que su reputación se viera afectada. Aparté la silla y me eché el bolso al hombro. Esta cena no voy a poder terminarla. Javier me bloqueó el paso. ¿A dónde vas?
Lo miré, a mi habitación. Rugió, yo no te he dado permiso. Me reí, una risa corta que a mí misma me sonó extraña. ¿Para ir a mi propia habitación ahora necesito tu permiso? Dicho esto, di un paso a un lado. Javier quiso agarrarme del brazo, pero, al parecer, al recordar la grabadora, se detuvo una fracción de segundo. Esa fracción de segundo fue suficiente para pasar a su lado y dirigirme a las escaleras. A mi espalda, oí la voz apresurada de Isabel. Sofía, espera, aún no he terminado. No me di la vuelta. Sabía que si me quedaba allí un minuto más, o me echaría a llorar o diría algo aún más amargo. Y ahora, lo que más necesitaba no era seguir discutiendo, sino calmarme y pensar qué hacer a continuación. Subí rápidamente las escaleras, apretando la correa del bolso con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Cada paso era como caminar sobre una mezcla de humillación y revelación. No lloré, al menos no hasta que la puerta del dormitorio se cerró a mi espalda, separándome de los gritos, el tintineo de la vajilla y la respiración irritada de abajo. Solo entonces sentí que se me doblaban las rodillas. Me apoyé de espaldas en la puerta, y me deslicé lentamente hasta el frío suelo. La habitación aún conservaba la atmósfera de la primera noche de bodas. La ropa de cama roja aún no se había cambiado. Las pegatinas con deseos en el armario todavía saltaban a la vista. Las cajas con los regalos de boda estaban en un rincón, los pequeños ramos de flores sobre el tocador. Todo parecía burlarse de mí. Hacía solo un día, pensaba que esta habitación sería el comienzo de una nueva vida, y hoy se había convertido en el lugar al que tuve que huir para poder simplemente respirar. Saqué el teléfono y volví a encender la cámara frontal. La mejilla izquierda se había hinchado y enrojecido aún más. Las 5 marcas de los dedos se veían claramente en la piel, como un cruel recordatorio de que todo aquello era verdad. Hice varias fotos más desde diferentes ángulos, con mejor luz, y las guardé en una carpeta separada. Luego abrí la grabación de audio y la escuché por encima. La voz de Javier, la voz de Isabel, la voz de Laura. Cada palabra era nítida. Subí todo a un almacenamiento en la nube, y luego le envié una copia a Clara, mi mejor amiga. El mensaje era corto. ¿Estás libre? Tengo problemas serios. Clara no respondió de inmediato. Comprendí que, a esa hora, probablemente todavía estaba en el trabajo. Apagué la pantalla, levanté la cabeza hacia el techo, tratando de ordenar mis pensamientos. Primero, guardar las pruebas. Segundo, mantener mi trabajo a toda costa. Tercero, no permitir bajo ningún concepto que me aislaran en esa casa. Justo cuando pensaba en eso, el teléfono vibró. No era Clara, sino un mensaje de mi jefe, Antonio. Mi corazón dio un vuelco. El mensaje era breve. Sofía, tu marido me llamó ayer. Dijo que estabas considerando la posibilidad de dejar el trabajo después de la boda. Por favor, confírmamelo. Miré fijamente la pantalla, y un escalofrío me recorrió la espalda. Resulta que Javier no solo hablaba. Había empezado a actuar incluso antes de que yo pusiera un pie en esa casa. Quería cortarme las vías de escape, hacer de mi despido un hecho consumado. Llamé inmediatamente a Antonio. Tan pronto como respondió, solté: Antonio, disculpe la molestia en un día de descanso. No tengo intención de dejar el trabajo y no he autorizado a nadie a discutir esto en mi nombre. La voz de mi jefe se volvió seria. Ya me imaginaba que algo no cuadraba, por eso te escribí. ¿Estás bien? Guardé silencio un par de segundos. No quería contarlo todo por teléfono, pero tampoco podía ocultarlo por completo. Estoy bien. Solo algunos asuntos personales. Solo quería confirmar que después del permiso volveré al trabajo, como siempre. Antonio dijo al instante. De acuerdo, no te preocupes. En la empresa solo importa tu propia decisión. Exhalé lentamente. Sí, gracias. La llamada terminó, pero mis manos seguían frías. Si Antonio no me hubiera preguntado hoy, quizás nunca habría sabido hasta qué punto Javier lo tenía todo planeado. Cuanto más pensaba, más se me encogía la garganta. Este hombre no solo quería controlar mi vida, quería privarme de todo lo que me permitía mantenerme en pie. De repente, llamaron a la puerta. Sofía, abre. Era la voz de Javier. Me quedé sentada, inmóvil. Volvió a llamar, más fuerte. He dicho que abras la puerta. Seguí sin responder. Un momento después, intervino la voz de Isabel, más suave, pero no menos insistente. Sofía, abre. Mamá necesita hablar contigo. Pase lo que pase entre marido y mujer, hay que resolverlo a puerta cerrada. No hay que agravar las cosas así. Miré la puerta, con la garganta seca. Sabía que si abría ahora, no me darían tiempo para pensar. Me obligarían a hablar, me obligarían a admitir mi culpa, me obligarían a ceder.
Y tan pronto como cediera esta vez, tendría que ceder siempre. Me levanté, me acerqué a la puerta, pero no la abrí. Dije, lo suficientemente alto para que se oyera desde fuera. Ahora no quiero hablar. Cuando esté lista, lo diré yo misma. Fuera se hizo el silencio por un segundo, y luego Javier rugió. No te hagas la interesante. Cerré los ojos. Mi mano estaba en el cerrojo, pero mi voz, cuando volví a hablar, fue sorprendentemente tranquila. Si sigues intentando forzar la puerta, seguiré grabando. Detrás de la puerta se hizo un silencio que duró varios segundos. Y luego oí como los pasos de Javier se alejaban. Poco después, se oyó como Isabel se lo llevaba. Desde abajo llegó el murmullo irritado de Laura. En la habitación volvió a reinar el silencio. Me senté en el borde de la cama y miré la maleta en el rincón. La mitad de las cosas aún no habían sido desempacadas desde la boda. Por primera vez, pensé que quizás no valía la pena desempacarla del todo. Estuve sentada un buen rato en el borde de la cama, mirando fijamente la maleta a medio deshacer. Esa maleta había sido traída aquí con toda la fe de una chica recién casada. Pensaba que iría colocando cada vestido en el armario, cada objeto en su estante, convirtiendo poco a poco esta habitación en nuestro hogar familiar. Ahora, al mirarla, solo veía en ella una silenciosa vía de escape, esperando mi decisión en un rincón de la habitación. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era Clara. En cuanto respondí, me acribilló a preguntas. ¿Dónde estás? ¿Qué ha pasado? Acabo de ver la foto. ¿Quién te ha hecho eso en la cara? Al oír la voz de mi mejor amiga, se me hizo un nudo en la garganta. Intenté mantener la calma. Estoy en casa de mi marido. Clara soltó una palabrota y luego bajó la voz. ¿Ha sido Javier? Sí, respondí, sí, una sola palabra que pareció sacar toda la verdad a la luz. Al decirla, sentí un peso enorme en el corazón, porque hasta ese momento no me había atrevido a admitir ni siquiera ante mí misma, que mi matrimonio había tomado un camino muy aterrador. Clara guardó silencio unos segundos y luego preguntó. ¿Y qué piensas hacer? Miré la puerta. Todavía no lo sé con certeza, pero desde luego no pienso quedarme de brazos cruzados y dejar que hagan lo que quieran. Clara dijo al instante. Si lo necesitas, vente a mi casa. No te quedes ahí sola mucho tiempo. Cerré los ojos. Yo también lo estoy pensando, pero, ¿cómo me voy? Cuando me voy, necesito pensarlo todo muy bien. Clara conocía mi carácter, así que no me metió prisa. Solo dijo, recuerda una cosa, no borres nada. Las fotos, las grabaciones, los mensajes, guárdalo todo. Y si sientes que no es seguro, llámame inmediatamente. Respondí en voz baja. De acuerdo, al colgar, me quedé sentada. Las palabras de Clara, no te quedes ahí sola mucho tiempo, daban vueltas en mi cabeza. Me volví hacia el armario. A un lado colgaba mi ropa, cuidadosamente ordenada. Al otro, la de Javier. Hacía solo un día, mientras colgaba mis vestidos, sentía una gran paz. Pensaba que estaba abriendo un nuevo capítulo, pero no esperaba que comenzara con una bofetada y exigencias infundadas. Me levanté, abrí el cajón del tocador y saqué una pequeña carpeta con documentos que había traído de casa de mis padres. Allí estaban mis documentos de identidad, una copia de mi cartilla de ahorros, mi contrato de trabajo, varios papeles personales importantes. Afortunadamente, siempre he sido prudente y estoy acostumbrada a guardar todo lo importante conmigo. Revisé todo en orden y lo guardé de nuevo cuidadosamente en la carpeta. Al hacerlo, sentí que mi mente se aclaraba. Abrí la aplicación del banco, revisé mi cuenta de nómina, mi cuenta de ahorros, unas pequeñas inversiones. Todo estaba en su sitio. Inmediatamente cambié la contraseña de la banca online, la de mi correo electrónico, el código de bloqueo del teléfono y activé la autenticación de 2 factores. Después de hacer todo esto, sentí que el peso en mi pecho se aligeraba un poco. Abajo volvieron a oírse ruidos. Parecía que habían terminado de cenar. El chirrido de las sillas, el ruido del agua del grifo y luego el grito de Laura. Mamá, mamá, tráele luego a Javier algo para el dolor. ¿Para el dolor? Sonreí con amargura. Javier me había pegado, pero la persona a la que toda la familia rodeaba de cuidados era él. Y a mí se me había hinchado la mejilla y en toda la noche nadie me había preguntado siquiera si me dolía. Volví a sentarme en la cama, encendí la grabadora y escuché la grabación de principio a fin. Cada vez que oía la voz de Javier, sentía como otra capa de ilusión se desmoronaba. Pensaba que el matrimonio era un lugar donde 2 personas se apoyaban mutuamente en las dificultades. Resultó que, para él, el matrimonio era una licencia para controlar a una mujer. Estaba escuchando justo la réplica de Laura, se lo tiene merecido,
cuando el teléfono me notificó un nuevo mensaje de mi madre. Hija, llámanos por videollamada esta noche. Papá no para de preguntar cómo estás comiendo. Me quedé mirando esas palabras y el corazón se me encogió. Al ver mi cara, mi madre se habría dado cuenta inmediatamente de que algo iba mal. No quería que mis padres se enteraran ahora mismo, no porque estuviera protegiendo a la familia de mi marido, sino porque necesitaba un plan claro antes de contarlo todo, para que mis padres, preocupados por mí, no armaran un escándalo. Respondí, mamá, hoy estoy muy cansada, llamaré mañana. De acuerdo. Mi madre respondió casi al instante. De acuerdo, descansa, hija. Si pasa algo, dímelo enseguida. Miré ese mensaje y me escocieron los ojos. Durante toda la cena anterior me había mantenido firme, tan dura que parecía no tener emociones. Pero una sola palabra de preocupación de mi madre me hizo sentir cómo me ardía el puente de la nariz. Levanté la cabeza, respiré hondo, obligando a las lágrimas a retroceder. Ahora no era momento para la debilidad. Si quería salir de aquí con dignidad, tenía que ser más inteligente y más tranquila que todos ellos juntos. De repente, se oyeron unos pasos muy sigilosos en el pasillo. No eran los de Javier ni tan pesados como los de Isabel. Contuve la respiración y escuché. Luego se oyó una voz, baja pero llena de malicia, justo al otro lado de la puerta. ¿Te crees muy guay? Era Laura. Me quedé sentada, inmóvil, sin responder. Se quedó allí unos segundos más y luego añadió, pues espera, en esta casa, a las tías como tú se las cura rápido. Sus pasos resonaron escaleras abajo. Miré la puerta cerrada y un escalofrío me recorrió por dentro. Ni siquiera pensaban en corregir su error. Solo pensaban en cómo obligarme a obedecer. Por lo tanto, yo tampoco mostraría ninguna debilidad. Estiré el brazo, acerqué la maleta a la cama y la abrí en silencio. Acerqué la maleta hasta el borde mismo de la cama y abrí la tapa. El olor familiar a ropa limpia y suavizante me golpeó en la nariz. Hacía solo un día. Había doblado con mis propias manos cada prenda que había traído, seleccionando cuidadosamente qué ponerme en casa, qué para el trabajo y qué dejar para las visitas a mis padres. Entonces pensaba que me estaba preparando para una nueva vida, y ahora estaba preparando las vías de escape. No deshice todo. Elegí solo lo más necesario y lo empaqué de la forma más compacta posible. Varios conjuntos de ropa de trabajo, un traje cómodo para viajar, la carpeta con los documentos, el cargador del teléfono, un poco de cosmética básica, medicamentos necesarios. Cada vez que metía algo en la maleta, sentía que mi mente se aclaraba. Comprendía claramente que, si ya me había planteado irme, no podía permitir que las emociones me arrastraran de vuelta. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez, un mensaje de Javier. Abre la puerta. Miré la pantalla durante unos segundos y luego la apagué, sin responder. Menos de un minuto después, llegó otro mensaje. No te pases de la raya, hablemos como personas normales. Sonreí con amargura. Él me había pegado. Había llamado a mi jefe para organizar mi despido. También él. Toda su familia me había acorralado. Y ahora decían que era yo la que se pasaba de la raya. Resulta que, a sus ojos, cualquier resistencia por mi parte ya era demasiado. No respondí. Abrí las notas del teléfono y empecé a teclear rápidamente una lista de tareas. Guardar todas las pruebas, no ceder en ningún caso a las emociones en las conversaciones con la familia de mi marido, irme de aquí en la primera oportunidad segura, contactar con Clara mañana por la mañana, buscar un abogado si la situación empeoraba. Después de escribir, releí las líneas y las guardé. Sabía que debía actuar como si se tratara de un proyecto importante, sin permitir que el rencor lo estropeara todo. Porque en esta batalla, si mostraba la más mínima debilidad, lo tomarían como una oportunidad para presionar más. Volvieron a llamar a la puerta. Esta vez era la voz de Isabel. Sofía, te he traído una pomada para la cara. Miré la puerta y sentí una profunda amargura. Si de verdad se preocupara por mí, habría detenido a su hijo desde el principio, y ahora la pomada era solo una forma de mostrar que no era tan mala, para luego tener una excusa para decir que se había preocupado por mí. Respondí a través de la puerta. No la necesito, gracias. Isabel guardó silencio unos segundos y luego continuó. Sea como sea, eres nuestra nuera. Pase lo que pase, hablemos con calma. Sé que estás en shock, pero una mujer casada debe aprender a ceder un poco para que haya paz en casa. Cerré los ojos, apretando el teléfono en la mano. Otra vez ese ceder. Ceder en las palabras, ceder en los actos, ceder en una bofetada. ¿Hasta cuándo ceder? Dije en voz baja, pero con suficiente claridad. Si de verdad quieren paz en casa, mamá, deberían enseñarle a Javier a no levantar la mano. Afuera se hizo el silencio.
Al cabo de un rato, oí como los pasos de Isabel se alejaban lentamente. Me quedé sentada en silencio y luego fui al baño. En el espejo, mi mejilla izquierda había adquirido un tono rojo oscuro. En el pómulo había aparecido una pequeña hinchazón. Me apliqué una toalla fría. Cada contacto provocaba un dolor agudo, pero era precisamente ese dolor el que me hacía estar aún más lúcida. Me recordaba que lo que había pasado hoy no podía atribuirse a ninguna disculpa a medias. Volví a la habitación y, en cuanto me senté, Clara llamó por videollamada. No respondí, solo escribí. Tengo la cara hinchada, mejor por chat. Respondió al instante. ¿Podrás irte? Escribí, sí, pero no ahora mismo. Clara escribió de nuevo. Cuando te decidas, avísame. Iré a por ti o llamaré a un taxi. Miré ese mensaje y sentí un poco de calor en el corazón. En medio de todo este caos, al menos tenía a alguien de mi lado. Respondí con una sola palabra. Vale. Luego abrí mis contactos y busqué el número de un viejo conocido llamado Nicolás. Era el marido de mi prima y había trabajado en derecho corporativo. No llamé, solo miré su nombre durante unos segundos y lo memoricé. Si la situación se complicaba, necesitaría a alguien que entendiera de leyes. En ese momento, desde abajo se oyó un fuerte grito de Javier. Al parecer, estaba enfadado con su madre y su hermana por no haber conseguido que yo cediera. El sonido de algo golpeado con fuerza sobre la mesa, las excusas de Laura, la voz baja y tranquilizadora de Isabel. Todo se mezcló en un zumbido pesado y opresivo. Estaba sentada en la habitación escuchando, y sentía un frío glacial en el alma. Hacía menos de 2 días, pensaba que esta casa sería el lugar donde comenzaría una nueva vida. Y ahora, solo con oír sus voces, sentía tal agobio que quería irme de inmediato. Volví a cerrar la puerta con llave y deslicé la maleta debajo de la cama. Luego cogí otro bolso grande y metí en él los documentos restantes y algunos objetos de valor. Hecho esto, puse el teléfono en modo silencio, dejando solo las llamadas de Clara, mis padres y mi jefe. Afuera ya había oscurecido por completo. La luz amarilla del balcón proyectaba una mancha tenue en la habitación. Estaba sentada en la cama, mirando las 2 maletas hechas, y de repente sentí una extraña calma. Ya no había pánico, como por la tarde, ni el shock que me hacía temblar las manos. En su lugar, una determinación fría y seca. Sabía que había empezado a salir de este matrimonio en el mismo momento en que acerqué la maleta. Y también sabía que mañana por la mañana no sería fácil. Aquella noche apenas dormí. Estaba tumbada de lado en el borde de la cama, con los ojos muy abiertos, mirando al techo, atenta a cada ruido silencioso en la casa que, hacía solo un día, llamaba la casa de mi marido. Un portazo en el primer piso, los pasos pesados de Javier de un lado a otro, el susurro intermitente de Isabel. No se entendían las palabras, pero estaba claro que seguían discutiendo sobre mí. Ya no quería adivinar de qué hablaban. Simplemente sabía que, después de aquella bofetada, ellos y yo estábamos en lados opuestos de la barricada. Sobre las 11 de la noche, mi teléfono volvió a iluminarse. De nuevo, Javier, mañana bajas y hablas como es debido con mamá. Miré el mensaje durante un buen rato y luego apagué la pantalla. Como es debido. El hombre que acababa de golpear a su mujer y que había llamado a su jefe para preparar el terreno para su despido, ahora usaba esa expresión como si él mismo fuera la personificación de la sensatez. No respondí. Comprendía que cuanto más intercambiara mensajes, mayor era el riesgo de verme arrastrada a su juego, construido sobre la ira. Me di la vuelta, saqué un pequeño cuaderno del bolso y anoté rápidamente unas líneas. Hora del incidente, contenido de la cena, las palabras de cada uno que recordaba. Cuando ocurrió la bofetada, ¿quién dijo que después? No quería perderme ni un solo detalle. Quizás lo necesitara. O quizás no, pero sabía que debía conservarlo todo. Al terminar de escribir, cerré el cuaderno. Afuera, la calle se iba quedando en silencio poco a poco. Las farolas proyectaban una luz amarilla y tenue en la pared de enfrente. Miraba esa luz y sentía un vacío en el alma. Hacía solo un día, soñaba con días tranquilos, con volver del trabajo y que me estuvieran esperando, con una pequeña familia que se construiría gradualmente sobre la amabilidad. Y ahora, todo lo que quedaba en mí era cautela. Al amanecer, me quedé dormida un rato. A las 6 y poco, me despertó un golpe en la puerta. Sofía, levántate, hija, baja a desayunar, vamos a hablar. Era Isabel. Me senté, miré el reloj y luego las 2 maletas preparadas junto a la cama. Ya no sentía las dudas de la noche anterior. Sabía que hoy tendría que bajar, no para reconciliarme, sino para escuchar todo lo que quisieran decir y tomar mi propia decisión. Me vestí, me recogí el pelo en una coleta y me miré en el espejo la mejilla izquierda. El moratón aún era visible, aunque se había atenuado un poco.
Me apliqué una fina capa de base de maquillaje, pero no logró ocultar por completo la marca de la mano. Al final, lo borré todo y simplemente me puse una mascarilla. No por vergüenza, sino porque no quería que vieran cuánto me había dolido. Cuando saqué la maleta al centro de la habitación para comprobar la cremallera, el teléfono vibró. Era Clara. ¿Estás bien?, respondí por escrito. Voy a bajar. Si pasa algo, te aviso. Clara respondió casi al instante. No te olvides de poner la grabadora. Miré esas palabras y asentí en silencio. Sí, no porque sospechara algo, sino porque desde ayer había entendido demasiado bien que, cuando la gente se acostumbra a presionar, intentará darle la vuelta a cualquier historia a su favor. Abrí la aplicación de la grabadora, pulsé grabar y metí el teléfono en el bolsillo de la chaqueta. Abrí la puerta. El pasillo del segundo piso estaba vacío. Desde abajo, en la cocina, ya llegaba un ligero olor a gachas calientes y cebolla frita. Acerqué sigilosamente la maleta a la pared, sin bajarla todavía, y comencé a bajar las escaleras. Apenas llegué al salón, vi a Isabel, sentada formalmente a la mesa. Delante de ella había un plato de gachas humeantes. Enfrente estaba sentada Laura, sin ocultar una mirada de desprecio hacia mí. Javier estaba a la cabeza de la mesa. Su mejilla, ligeramente quemada el día anterior, estaba roja, lo que le daba un aspecto a la vez malvado y patético. Nadie me invitó a sentarme. Simplemente me miraban, esperando ver hasta qué punto estaba dispuesta a humillarme. La primera en hablar fue Isabel. Su voz era lenta y severa. Siéntate. Hoy lo diré una sola vez, para que quede claro. Aparté una silla y me senté, con la espalda recta y las manos en el regazo. Sí, mamá, dime, me recorrió con la mirada de arriba a abajo. Sus ojos se deslizaron rápidamente por la mascarilla, y luego dijo. Lo de ayer. No estoy del lado de nadie, pero una nuera debe saber cuál es su sitio, respetar a los mayores. Acabas de llegar a casa y ya estás discutiendo con tu marido, con su hermana, incluso con tu suegra. Así no puede ser. Yo guardé silencio. Ella continuó. Te lo diré sinceramente, si quieres quedarte en esta casa y vivir en paz, lo primero que tienes que hacer es pedir perdón. Levanté la vista. Sabía que esta conversación normal acabaría siendo otro interrogatorio envuelto en moralina. Miré directamente a Isabel, y me sentí sorprendentemente tranquila. Supongo que cuando a una persona la llevan al límite, el sentimiento de ira se desvanece rápidamente, dando paso a una calma casi gélida. Pregunté, ¿a quién tengo que pedirle perdón? Isabel respondió al instante, como si lo hubiera preparado de antemano. En primer lugar, a tu marido. Pase lo que pase, no tienes derecho a discutir con él en la mesa. En segundo lugar, pídenos perdón a mí y a Laura por tu comportamiento impertinente. Es inaceptable que una nuera se comporte así. Asentí en silencio y me volví hacia Javier. Él estaba sentado inmóvil, con la barbilla levantada, con la actitud de alguien que espera mi rendición. En su mejilla todavía se veía una ligera quemadura, pero en sus ojos no había ni una pizca de arrepentimiento. Pregunté, ¿y qué hay de la bofetada de ayer? Javier torció los labios. ¿Todavía quieres seguir hablando de eso? Respondí, ¿y por qué no? Me pegaste delante de tu madre y tu hermana. Deberíamos empezar por recordar eso. Laura intervino al instante. Ya basta. Mi hermano se calentó. A cualquiera le puede pasar. ¿Y tú? Has puesto a toda la familia patas arriba. Me volví hacia ella. Una persona se calienta y le levanta la mano a su mujer. Y a tus ojos, eso es simplemente a cualquiera le puede pasar. Laura titubeó por un momento y luego levantó la barbilla. No tergiverses mis palabras. Isabel, al ver que el ambiente volvía a caldearse, se apresuró a intervenir. Basta ya. ¿Cuánto tiempo más vamos a recordar lo de ayer? Eso no resolverá nada. Te he llamado aquí para encontrar una solución. Si de verdad quieres salvar este matrimonio, tienes que aprender a dominar tu orgullo. Guardé silencio unos segundos y luego pregunté, ¿a qué se refiere exactamente? Isabel, marcando lentamente cada palabra, dijo, primero, te disculpas con Javier y con toda la familia. Segundo, se acabaron las discusiones como la de ayer. Tercero, después del permiso, vas a tu oficina y pides un traslado a un puesto más tranquilo o directamente dejas de trabajar por un tiempo. En esta casa no puede haber tanto desorden. Escuché y de repente me dieron ganas de reír. Resulta que a eso lo llamaban una conversación normal. No a admitir su culpa. No a intentar arreglar las cosas, sino a obligarme a aceptar todas sus condiciones con el pretexto de salvar a la familia. Me quité la mascarilla. La marca de la mano en mi mejilla se hizo claramente visible para los tres. Dije, mirad bien. Este es el precio de no saber dominar mi orgullo. Isabel parpadeó, pero enseguida apartó la vista. No exageres.
La miré. ¿Estoy exagerando yo o sois vosotros los que estáis cruzando todos los límites? Entonces habló Javier. Su voz era baja y dura. ¿Ya has terminado de hablar? Me volví hacia él. No, todavía quiero preguntarte algo. ¿Quién te dio permiso para llamar a mi jefe y discutir mi despido a mis espaldas? Javier se quedó helado por un instante. Muy breve, pero lo noté. Respondió. Soy tu marido. Veo lo que es mejor para la familia y hablo de ello. Continué. ¿Mejor para la familia o para controlarme a mí? El ambiente se congeló. Isabel intervino apresuradamente. ¿Cómo puedes hablar así? Tu marido se preocupa por ti y tú sospechas de todo. La miré directamente. Si de verdad se preocupara, no lo habría hecho a mis espaldas incluso antes de la boda. Laura miró a Javier con la boca abierta. Al parecer, hasta ese momento no lo sabía, y Javier se ensombreció aún más. Golpeó la mesa. ¿Qué es lo que quieres al final? Respondí al instante, sin dudarlo, quiero respeto. Javier sonrió con desdén. ¿Respeto? Después de tu comportamiento de ayer, ¿todavía exiges respeto? Respondí lentamente. El respeto no es algo que solo merecen los que saben hacer reverencias. Esas palabras los dejaron a todos en silencio. Aparté la silla y me levanté. Isabel preguntó alarmada. ¿A dónde vas? Dije, creo que esta conversación ha terminado. Javier también se levantó de un salto. Siéntate. Nadie te ha dado permiso para irte. Lo miré. Mi voz era tranquila. Te equivocas. Desde el momento en que me levantaste la mano, perdiste el derecho a decidir si me siento o me levanto, si me quedo o me voy. Dicho esto, me di la vuelta y me dirigí a las escaleras. A mi espalda, oí el grito de Isabel, las quejas de Laura, el estruendo de la silla que Javier volcó. Pero no me di la vuelta. Sabía que si me demoraba un poco más, intentarían rodearme de nuevo, y yo ya lo tenía todo decidido. No me quedaría aquí a esperar una segunda bofetada. Fui directamente a mi habitación, cerré la puerta, pero no inmediatamente con llave. Mis manos estaban firmes, pero mi corazón latía como si quisiera salirse del pecho. Abajo, la voz de Javier se hacía cada vez más fuerte. Estaba realmente furioso. Comprendía ese sentimiento. A una persona acostumbrada a dominar, acostumbrada a que todos la escuchen, le cuesta mucho aceptar que alguien se atreva a plantarle cara con la espalda recta. Me di la vuelta y miré la maleta junto a la cama. Todo lo importante lo había preparado la noche anterior. Ropa, documentos, dinero en efectivo, cargador, portátil, algunos efectos personales necesarios. Solo quedaba una cosa por decidir, en qué momento salir de esa casa. El teléfono no dejaba de vibrar. Lo abrí, 5 llamadas perdidas de Javier. 2 mensajes, baja inmediatamente y no me obligues. Leí, apagué la pantalla y le envié a Clara un mensaje corto. Me voy ahora. Clara devolvió la llamada casi al instante. Respondí, bajando la voz. Saldré de casa pronto. Clara preguntó enseguida. ¿Sola? ¿Llamo a un taxi? Cerré la cremallera de la maleta y respondí rápidamente. Llámalo, por favor, que espere al principio de la calle. A unos 50 metros de la casa. No quiero estar justo en la puerta. Clara no hizo más preguntas. De acuerdo, en 5 minutos el coche estará allí. El conductor es Yuri, te envío ahora la matrícula. Dije en voz baja. Vale, y colgué. En ese momento, se oyeron pasos apresurados al otro lado de la puerta. Javier golpeó la puerta con fuerza. Sofía, abre. Respiré hondo, me eché al hombro el bolso con los documentos y cerré la puerta tranquilamente por dentro. La voz de Javier se volvía cada vez más aguda. Lo digo por última vez. Abre la puerta y hablemos. Me quedé inmóvil en medio de la habitación, sin responder. Intervino la voz de Isabel. Sofía, no montes un escándalo. Hablemos todo con calma. Miré la puerta, y en mi corazón no había ni una pizca de duda. Desde ayer, había oído demasiadas veces las palabras hablemos con calma, no montes un escándalo, la mujer debe ceder. Pero todas esas palabras nunca se usaron para detener al que levantó la mano. Solo se usaron para hacer callar a la víctima. Dije a través de la puerta. Me voy. Afuera se hizo el silencio por un segundo. Y luego Javier rugió. ¿Te atreves? Respondí, lo que no me atrevo es a quedarme. Eso es. Los golpes en la puerta se hicieron más fuertes. La puerta tembló. Retrocedí un paso, apretando inconscientemente la correa del bolso. Javier siseó entre dientes. Si sales de esta casa, puedes no volver, sonreí con amargura, aunque él no podía verlo. No te preocupes, no pensaba hacerlo. Esas palabras fueron como echar leña al fuego.
Oí claramente cómo soltaba una palabrota, y luego la voz estridente de Laura. Javier, solo está amenazando. Si es tan valiente, que se vaya. Isabel, en pánico. Hijos, basta, que los vecinos van a oír. Abrí el teléfono y comprobé el mensaje de Clara. El coche ya había llegado. Miré el reloj, luego la ventana. Esta habitación estaba en el segundo piso. El balcón daba al patio trasero. No era necesario arriesgarse. Solo había que esperar a que su atención se relajara. Acerqué la maleta a la puerta y esperé unos segundos. La discusión al otro lado de la puerta comenzó a bajar por las escaleras. Al parecer, Isabel se llevaba a Javier, temiendo el ruido. En ese momento, abrí la cerradura muy silenciosamente y entreabrí la puerta. El pasillo estaba vacío. No dudé más. Con la maleta en una mano y el bolso en la otra, salí rápidamente, cerré la puerta detrás de mí y me dirigí a la escalera de servicio al final del pasillo. Conducía al patio trasero y se usaba raramente, ya que todos pasaban por la entrada principal. Mis pasos eran rápidos, pero firmes. Al bajar al patio trasero, me detuve un segundo, escuchando. El ruido todavía provenía del salón. Nadie se había dado cuenta de nada. Abrí la cancela, saqué la maleta a la calle. La brisa de la mañana me golpeó la cara, fresca y tan ligera. Solo unas pocas decenas de segundos fuera de esa casa, y ya sentí como la tensión en mi pecho se disipaba. Salí al principio de la calle. Un taxi blanco ya estaba allí. El conductor bajó la ventanilla. ¿Sofía? Asentí. Sí, abra el maletero, por favor. Justo cuando metí la maleta en el maletero, sonó el teléfono. Era Javier. Miré la pantalla, no respondí, simplemente colgué. Luego otra llamada, y otra. Bloqueé su número allí mismo. Al sentarme en el asiento trasero, me di la vuelta y miré la calle que llevaba a la casa donde había estado casada menos de 2 días. Detrás de la verja todo estaba en silencio. Desde fuera, nadie habría imaginado lo que acababa de ocurrir allí. Me ajusté la mascarilla, me recliné en el asiento y exhalé lentamente. El coche arrancó. Sabía que a partir de ese momento ya no era la nuera recién casada de su familia. Era simplemente yo, una mujer que se estaba sacando a sí misma del error más grande de su vida. El coche salió de la tranquila callejuela y se incorporó al tráfico de la mañana. Yo estaba sentada en el asiento trasero. Mis manos seguían heladas, aunque fuera ya brillaba el sol. El teléfono en mi bolsillo no dejaba de vibrar. Aunque había bloqueado el número de Javier, en la pantalla aparecían llamadas de números desconocidos. No necesitaba adivinar quién era. Esa familia no me dejaría ir tan fácilmente. No porque me quisieran, sino porque no podían aceptar que alguien se hubiera atrevido a salirse de su control. Entreabrí la ventanilla. El viento entró en el coche, trayendo consigo el olor a polvo de la carretera y el familiar zumbido de los coches. Y me pareció más agradable que cualquier momento pasado en aquella casa. Hacía poco más de un día, estaba vestida de novia, sonriendo a los invitados, creyendo que entraba en un cálido hogar familiar. Y ahora estaba sentada en un taxi con una maleta en el maletero, un moratón en la cara, dolor en el corazón, pero con la mente más clara que nunca. Clara escribió: cuando llegues, avisa. Respondí: vale. Luego, tras dudar, añadí: gracias. Respondió casi al instante: no digas tonterías, ven, ya veremos qué hacemos. Miré esas palabras y me escoció el puente de la nariz. A veces, a una persona le basta una simple frase así para entender que no está sola en el peor momento. 20 minutos después, el coche llegó al complejo de apartamentos donde vivía Clara. Saqué la maleta, levanté la cabeza hacia el balcón del 12º piso. Clara ya me estaba esperando abajo. Al verme, corrió hacia mí, y sin preguntar nada, me abrazó con fuerza. Me quedé paralizada por un segundo, y luego la abracé lentamente. Desde la noche anterior, no había llorado. No porque fuera más fuerte de lo normal, sino porque temía que si empezaba, ya no podría parar. Pero ahora, con la cabeza apoyada en el hombro de mi mejor amiga, sentí como se me hacía un nudo en la garganta. Clara se apartó un poco, me miró a la cara y siseó entre dientes. ¿Ha sido él? Asentí. Sus ojos se enrojecieron de ira. Cabrón. Dije en voz baja. Subamos. El apartamento de Clara era pequeño, pero acogedor y ordenado. En cuanto entramos, sentí como si me hubieran quitado un peso de encima. Clara llevó la maleta a la habitación de invitados y dijo: quédate aquí todo el tiempo que necesites. Me senté en el borde de la cama, mirando la pequeña habitación luminosa, la ropa de cama limpia, el escritorio junto a la ventana, y de repente sentí como la tensión se disipaba. Realmente había logrado salir.
Clara me trajo un vaso de agua tibia y se sentó enfrente. Ahora, cuéntamelo desde el principio. Guardé silencio unos segundos y empecé a hablar. Le conté la cena de la noche anterior, cómo me obligaron a servir a Laura, cómo Javier exigió que dejara el trabajo, cómo llamó a mi jefe de antemano, y la bofetada delante de toda la familia. Le conté cómo Isabel, con su voz dulce, me obligó a disculparme, cómo Javier aporreó la puerta y cómo esa mañana esperaban que agachara la cabeza como una culpable. Clara escuchaba sin interrumpir, solo apretaba los puños cada vez con más fuerza. Al terminar mi relato, le mostré las fotos, la grabación de audio, los mensajes de mi jefe. Clara lo miró todo y luego levantó la cabeza. ¿Vas a divorciarte? No respondí de inmediato. Miré por la ventana, donde el sol proyectaba una fina franja de luz en el suelo. Hacía poco más de 30 horas era una recién casada, y ahora tenía que pensar en la palabra divorcio. Amargo, pero, por extraño que parezca, no dudé. Dije, sí, ya no podré volver allí. Clara asintió con decisión. Correcto, no vuelvas bajo ningún concepto, pero hay que hacerlo todo con cabeza. Tienes pruebas. Ahora necesitas un abogado. Recordé el nombre que había guardado la noche anterior. Yo también lo creo. Primero contactaré con Nicolás. Y luego, si es necesario, buscaré un abogado. Clara preguntó. ¿Y tus padres ya lo saben? Negué con la cabeza. No me atreví a decírselo mientras estaba allí. Temía que empezaran a preocuparse, que armaran un escándalo y que fuera peor para mí. Clara suspiró. De todos modos, tendrás que decírselo, pero mejor por la noche, cuando estés un poco más tranquila. Y ahora, lo primero es descansar y comer algo. Por la noche lo organizaremos todo. Asentí. Realmente necesitaba recuperarme, no para llorar un matrimonio fallido, sino para dar cada paso siguiente correctamente. El teléfono volvió a vibrar. Era otro número desconocido. Lo miré unos segundos y colgué. Menos de medio minuto después, llegó un mensaje. Sofía, muy bien hecho. Ya que te has atrevido a irte, no te quejes luego si nuestra familia no te deja en paz. Era el número de Laura. Lo leí, y sonreí con amargura. Incluso ahora pensaban que la amenaza era una forma de hacerme volver. Hice una captura de pantalla, la guardé en la carpeta de pruebas y bloqueé también ese número. Clara me miró y preguntó. ¿Quién? Respondí, mi ex, o casi ex, cuñada. Al decir esto, por primera vez desde el día anterior, sentí que aún me quedaban fuerzas para sonreír. Pero también comprendía perfectamente que irse de aquella casa era solo el primer paso. Me esperaba un largo camino, y esa familia no se rendiría tan fácilmente. Por la tarde, después de comer un plato de pasta que había preparado Clara, me senté en la pequeña mesa junto a la ventana y organicé todas las fotos, archivos de audio, mensajes y notas para revisarlo todo de nuevo. Cuanto más lo sistematizaba, más claro se volvía todo en mi cabeza. Los acontecimientos que habían tenido lugar en menos de 2 días parecían caóticos, pero cuando los junté, se alinearon en una cadena clara y deliberada. Desde la llamada secreta de Javier a mi jefe antes de la boda, hasta la exigencia de que renunciara, el uso de la primera cena para probar mi reacción, luego la bofetada y la exigencia unánime de toda la familia de que admitiera mi culpa. Nada había sido espontáneo. Simplemente yo me había creído el bonito envoltorio. Clara se sentó enfrente y me ayudó a escribir una cronología de los hechos en una hoja de papel. ¿Tienes una copia del certificado de matrimonio?, preguntó. Asentí, sí, en la carpeta de documentos. Perfecto, dijo ella. DNI, contrato de trabajo, extractos bancarios, mensajes, grabaciones de audio, fotos de las lesiones. Reúnelo todo. Cuanto más detallado, mejor. Saqué la carpeta del bolso y empecé a poner los documentos sobre la mesa. Mirando ese montón de papeles, de repente recordé la noche antes de la boda. Mi madre estaba sentada a mi lado y me aconsejaba. Hija, al casarte, piensa primero en ti misma. Entonces me reí, pensando que mi madre se preocupaba demasiado. Y solo ahora, sentada aquí, entendí que algunas palabras de los mayores solo las empiezas a comprender cuando te hacen daño. Cogí el teléfono, abrí los contactos y marqué el número de Nicolás. Los tonos sonaron durante mucho tiempo antes de que respondiera. Nicolás, soy Sofía, la prima de tu mujer. La voz al otro lado del teléfono sonaba sorprendida. Ah, sí, me acuerdo. ¿Ha pasado algo, Sofía? Intercambié una mirada con Clara y dije directamente. Necesito tu consejo sobre un asunto de matrimonio y los procedimientos relacionados. Mi situación es bastante urgente. Nicolás guardó silencio por un momento y luego dijo. Si es urgente, cuéntamelo brevemente. Se lo conté de forma concisa pero al grano. Que me acababa de casar. Que mi marido me había pegado, que me estaban obligando a dejar el trabajo,
que había indicios de control psicológico y económico, que me había ido de casa de mi marido y que tenía pruebas. Después de escucharme, la voz de Nicolás se volvió seria. Lo primero que tienes que hacer es ir a urgencias lo antes posible y que te hagan un parte de lesiones. Segundo, guarda todas las pruebas en su formato original, no edites nada. Tercero, si estás firmemente decidida a no volver, necesitas trabajar cuanto antes con alguien especializado en derecho de familia. Te recomendaré a una abogada muy competente. Sentí que la tensión disminuía un poco. Sí, muchas gracias. Nicolás añadió, a partir de ahora, si la otra parte te llama o escribe con amenazas, guárdalo todo. Y recuerda, no te reúnas con tu marido a solas, solo en presencia de alguien o en un lugar público. Respondí, entendido. Al colgar, Clara preguntó, ¿y bien? Asentí. Me ha recomendado una abogada. Clara exhaló. Eso ya es bueno. En ese momento, sonó mi teléfono. Esta vez era mi madre. Miré la pantalla y de repente sentí que los brazos me pesaban. Aunque sabía que tarde o temprano tendría que decírselo, en el momento en que tuve que hacerlo, el corazón se me encogió. Clara me miró y dijo en voz baja. Contesta, no puedes ocultarlo para siempre. Pulsé el botón de aceptar. Mi madre preguntó al instante, hija, ¿dónde estás? Te he estado llamando. No contestabas. Y tienes una voz rara. Me mordí el labio. Todas las palabras que había preparado se me atascaron en la garganta. Al final, solo pude decir una frase. Mamá, estoy en casa de una amiga. Al otro lado de la línea se hizo el silencio. ¿De qué amiga? ¿No estás en casa, con tu marido? Cerré los ojos. Mamá, tengo que contarte algo. Se lo conté todo, sin ocultar, minimizar ni exagerar nada. Al principio, mi madre intentó mantener la calma, pero cuando llegué a la parte en que Javier me pegó en la mesa, oí claramente cómo inspiraba bruscamente, y de fondo se oyó la voz alarmada de mi padre. ¿Qué la ha pegado? Se me hizo un nudo en la garganta. Pero aún así dije. Sí. Al otro lado de la línea se hizo el silencio durante unos segundos, y luego mi madre se echó a llorar. Ese llanto pareció romper la última presa de mi autocontrol. Me di la vuelta, con los ojos escocidos. El teléfono lo cogió mi padre. Su voz temblaba, pero intentaba hablar con firmeza. Hija, no tengas miedo, vamos a ir a verte ahora mismo. Me apresuré a decir. Papá, mamá, no vayáis a su casa. Ya me he ido de allí. Estoy en un lugar seguro. Voy a hacer las cosas con cabeza, con una abogada, con pruebas. No vayáis allí en caliente. Me temo que solo armarán un escándalo mayor. Mi padre guardó silencio y luego dijo lentamente. De acuerdo, te entiendo, pero recuerda una cosa, nuestra familia no le tiene miedo a nadie. Ya no tienes por qué aguantar más humillaciones. Las lágrimas finalmente rodaron por mis mejillas. Después de esa llamada, estuve sentada en silencio durante mucho tiempo. Clara no dijo nada, solo me puso delante un vaso de agua tibia. Sabía que a partir de ese momento ya no había vuelta atrás. Y, sinceramente, no quería volver. A la mañana siguiente, me desperté muy temprano. Supongo que debido a la tensión constante de los últimos días, a pesar del agotador cansancio, no podía dormir profundamente. Los primeros rayos de sol se colaban por las cortinas del apartamento de Clara, proyectando una fina franja de luz en el suelo. Me senté unos segundos en el borde de la cama, tocándome en silencio la mejilla izquierda. El moratón se había atenuado, pero el contacto todavía provocaba un dolor sordo. Este dolor ya no me sorprendía. Era como un frío recordatorio. Si mostraba debilidad, todo podría repetirse. Clara ya estaba despierta y andaba por la cocina. Al oír mis pasos, se dio la vuelta. He hecho un poco de porridge. Come algo, luego iremos a urgencias. Asentí. Nos sentamos una frente a la otra en la pequeña mesa, casi sin hablar. A veces, la amistad no necesita palabras. Un plato de porridge caliente en la mañana más difícil de mi vida fue suficiente para sentir su apoyo. Después de desayunar, me puse ropa discreta, me recogí el pelo y guardé todos los documentos en el bolso. Antes de salir, revisé el teléfono. Varias llamadas perdidas de números desconocidos y otro mensaje de Javier, enviado desde otro número. Si te queda una pizca de sensatez, vuelve y hablemos como es debido. No lleves las cosas al extremo. Miré la pantalla, hice una foto y la guardé en la carpeta de pruebas. Las palabras sonaban tranquilas, pero entendía demasiado bien que no era una oferta de paz. Era el tono de un hombre que todavía creía tener derecho a definir los límites de los demás. Por la mañana, en el hospital había mucha gente. Las voces que anunciaban números, el arrastrar de zapatos, el ruido de los pasos.
Todo se fundía en un zumbido muy cotidiano. Estaba sentada en la cola, apretando con fuerza el bolso con los documentos, y de repente me sentí increíblemente cansada. Hacía solo unos días, estaba ocupada eligiendo un vestido de novia, haciendo un calendario de visitas a los parientes, pensando en una corta luna de miel que nunca llegó a celebrarse. Y ahora estaba sentada en la sala de espera, aguardando un parte de lesiones por los golpes infligidos por mi marido. Cuando el médico me preguntó la causa, guardé silencio un segundo y luego respondí: me pegó mi marido. Decir esa frase en voz alta ante un desconocido fue difícil, pero, curiosamente, justo después me sentí más ligera, porque admitir la verdad es, al menos, el primer paso para dejar de engañarse a uno mismo. Tras el examen, el médico confirmó una contusión en los tejidos blandos de la región cigomática izquierda, edema, y recomendó observación. Sostenía el informe en mis manos, leyendo cada palabra, y sentía un frío en el alma. Todo estaba registrado, anotado en el historial, confirmado. A partir de este momento, nadie podría simplemente atribuirlo a un accidente. Al salir del hospital, le escribí a Nicolás. A los pocos minutos, me envió el número de teléfono de una abogada llamada Svetlana, con una nota. Di que vas de mi parte, llamé de inmediato. Al otro lado de la línea, se oyó una voz femenina tranquila y clara. Después de escucharme, Svetlana me citó en su oficina por la tarde. Dijo brevemente: traiga todos los documentos y pruebas. Si todo es como usted dice, cuanto antes empiece a actuar, mejor. Respondí: sí, lo entiendo. Al colgar, me quedé un buen rato en la puerta del hospital. El flujo de gente seguía pasando a toda prisa. Cada uno tenía su propia historia. Y mi historia, que hacía solo unos días era una boda ruidosa, ahora se había convertido en un parte médico, y una cita con una abogada. Tan rápido que a mí misma me parecía una pesadilla. Clara estaba a mi lado y preguntó en voz baja: ¿cómo estás? Miré el informe en mi mano y dije: bien, al menos ahora sé que estoy haciendo lo correcto. Por la tarde, llegamos al despacho de Svetlana. Era una oficina pequeña, pero ordenada y tranquila. Me senté frente a ella, sacando del bolso, uno por uno, las fotos del moratón, la grabación de audio, los mensajes, el informe del médico, la correspondencia con mi jefe que confirmaba la interferencia de mi marido en mi trabajo. Svetlana lo examinó todo atentamente, haciendo a veces preguntas breves para aclarar la cronología. Finalmente, dejó a un lado los documentos y me miró directamente a los ojos. Hizo usted absolutamente lo correcto al irse de allí de inmediato. Si un matrimonio comienza con violencia y coacción, como en su caso, cualquier intento de volver solo reforzará el control. Yo estaba sentada y escuchaba en silencio. Ella continuó: si está firmemente decidida a ponerle fin, nos prepararemos para el divorcio. Lo más importante es no ceder a las súplicas, a las disculpas tardías, o a las presiones por su parte. Pregunté: ¿y si empiezan a montar escándalos, a ir a casa de mis padres o a mi trabajo? Svetlana respondió al instante: tanto mejor para usted si continúan amenazando, siempre y cuando usted registre todas las pruebas. A partir de ahora, no se reúna con ellos a solas. Todos los contactos, solo por teléfono, por mensaje o a través de un representante. Asentí. Cuando salimos del despacho de la abogada, ya atardecía. El viento de la carretera traía consigo calor y polvo. Pero sentí que mi cabeza se había despejado. No porque todo se hubiera solucionado, sino porque, por primera vez desde la bofetada, dejé de sentirme como una astilla en un torbellino. Tenía un plan, tenía pruebas, tenía apoyo legal, tenía a mis amigos y a mis padres a mi espalda. Y si aquella familia todavía pensaba que volvería para seguir siendo una esposa sumisa, se equivocaron en el mismo momento en que me subí a aquel taxi. 3 semanas después, la demanda de divorcio se presentó oficialmente. Estaba sentada en el despacho de Svetlana, mirando la carpeta de documentos, que cada día se hacía más gruesa. Y me parecía que estaba viendo las consecuencias de un huracán que había arrasado mi vida. Las fotos del moratón en mi cara, el parte médico, la grabación de audio de aquella cena, los mensajes amenazantes de Laura, los mensajes exigentes de Javier e incluso la correspondencia con mi jefe sobre cómo Javier había interferido por su cuenta en mi trabajo. Todo junto ya no eran incidentes aislados, sino la imagen clara de un matrimonio que había sido un error desde el principio. Aquella familia no se quedó de brazos cruzados. Al principio, Javier no paraba de llamar desde números desconocidos. Cuando no respondía, escribía: me calenté. Lo siento, no montes un escándalo. Arreglémoslo en familia. Cuando seguí en silencio, el tono cambió a uno sarcástico. ¿Crees que con un par de grabaciones y fotos puedes hacer lo que quieras? Si has llegado tan lejos, no me culpes después. Lo leía todo,
Hacía capturas de pantalla, lo guardaba. Un día, Isabel incluso llamó a mi madre. Lloraba y se quejaba de que yo había sido impertinente, que me había escapado de casa, que había herido a su hijo y que ahora, además, quería divorciarme para deshonrar a su familia. Pero mi madre solo respondió una frase. A mi hija la han pegado. Tiene derecho a irse, y colgó. Por primera vez en mi vida, entendí tan profundamente lo que significa la expresión una retaguardia segura. La vista de conciliación en el juzgado tuvo lugar poco después. Fui con Svetlana. Javier fue con Isabel. Laura no estaba, pero la atmósfera de hostilidad de su familia no había desaparecido. Javier me miró todo el tiempo. Su mirada estaba llena de ira y resentimiento. Probablemente no podía entender cómo la mujer que le había sentido con tanta ternura en el altar ahora estaba sentada frente a él, con la espalda recta y una mirada fría. El juez preguntó si estaba de acuerdo con la reconciliación. Respondí muy claramente, no. Preguntó el motivo. Respondí, porque no puedo seguir viviendo con una persona que utiliza la violencia, y con una familia que considera la coacción y el control como algo normal. Javier replicó al instante. Solo perdí los estribos una vez, y ella se escapó, montó un escándalo, y además lo grabó todo, como si se estuviera preparando de antemano. Lo miré, y por primera vez no me dolió, me pareció ridículo. Pregunté. Si ese día no hubiera guardado las pruebas, ¿admitirías ahora que me pegaste? Javier no supo qué responder. Svetlana puso la grabadora sobre la mesa. En la habitación se hizo el silencio cuando resonó la voz clara de Javier de aquella noche. Lo digo por última vez, sirve las lentejas. Luego, el sonido de la bofetada, la voz de Laura. Se lo tiene merecido. Y las palabras de Isabel sobre que yo debía ceder. Cada sonido caía en el silencio de la pequeña sala como unas tijeras que cortaban la última capa de su mentira. Después de eso, todo fue más fácil. El proceso siguió adelante. Ya no se atrevían a presionar como antes, pero todavía intentaban ganar tiempo. Yo no tenía prisa. Volví al trabajo. Antonio cumplió su palabra y no permitió que nadie se metiera en mis asuntos. Clara seguía guardándome aquella pequeña y luminosa habitación. Mis padres llamaban todos los días, sin meterme prisa, sin quejarse, simplemente recordándome regularmente que comiera bien y me cuidara. Unos meses después, se dictó la sentencia. Salí del juzgado, con el documento en la mano, y levanté la cabeza hacia el cielo azul pálido. El viento me acarició suavemente la cara. El moratón en mi mejilla había desaparecido hacía mucho tiempo, pero sabía que había algo más importante que una herida curada. Me había salvado a mí misma. No salvé aquel matrimonio, pero salvé mi vida de ser aplastada en él. Más tarde, me sumergí de lleno en el trabajo, alquilé un pequeño apartamento cerca de la oficina. Los fines de semana iba a ver a mis padres, a veces iba al cine con Clara y volvía a aprender a vivir tranquilamente, sin mirar atrás. Ya no creía ciegamente en las promesas bonitas, pero tampoco perdí la fe en mí misma por un matrimonio fallido. Comprendí que una mujer puede amar con todo su corazón, pero está obligada a reservarse una vía de escape, una mente lúcida y un sentido de la dignidad.